La Fiscalía General del Estado Español ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. En el apartado séptimo se recogen una serie de conclusiones que me tomo la libertad de resumir. La primera conclusión tiene relación con el reconocimiento de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica por medio de la regulación de los programas de organización y gestión, a los que atribuye valor eximente bajo determinadas condiciones. La segunda conclusión recuerda la notable ampliación del círculo de sujetos, incluyendo a aquellos sujetos que, sin ser propiamente administradores o representantes legales de la sociedad, forman parte de órganos sociales con capacidad para tomar decisiones, así como a los mandos intermedios, apoderados singulares y a otras personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones, incluida la de control de riesgos que ostenta el oficial de cumplimiento o compliance officer. La tercera conclusión se deriva de la naturaleza objetiva de la acción, tendente a conseguir un beneficio sin exigencia de que éste se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad, extendiendo también la responsabilidad de la persona jurídica a las entidades cuyo objeto social no persigue intereses estrictamente económicos, así como incluir ya claramente los beneficios obtenidos a través de un tercero interpuesto, los consistentes en un ahorro de costes y en general todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales, quedando excluida solamente aquellas conductas que, realizadas por la persona física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros, resulten inidóneas para reportar a la entidad beneficios. La cuarta conclusión se enumeran las únicas 4 conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las circunstancias del artículo 31 bis del Código Penal Español, susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica. Estas son las relacionadas con las insolvencias punibles, los recursos naturales y el medio ambiente, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En la conclusión quinta se apunta que el autor del delito haya podido cometerlo al haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control, dejando fuera del ámbito penal aquellos incumplimientos de escasa entidad, no graves, frente a los que solo caben las sanciones administrativas o mercantiles. En la sexta conclusión se recuerda la necesidad de incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de carácter grave. En la séptima se abre la vía del criterio de atribución de responsabilidad del delito al propio sujeto omitente del control. La conclusión octava se expresa que los afectados deben operar en el ámbito de dirección, supervisión, vigilancia o control de las personas físicas que incurren en el delito, no siendo necesario que se establezca una vinculación directa con la empresa, quedando incluidos autónomos, trabajadores subcontratados y empleados de empresas filiales, siempre que se encuentren integrados en el perímetro de su dominio social. En la cláusula novena se hace mención a la valoración de esos incumplimientos graves de los deberes de supervisión, vigilancia y control, atendidas las concretas circunstancias del caso, remitiendo a los programas de organización y de gestión. La conclusión décima se apunta que aunque la infracción del deber de supervisión, vigilancia y control no se haya producido o haya sido leve o la persona jurídica no haya obtenido beneficio alguno, es posible, en sede penal, la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria. En la conclusión 11 se establecen 3 categorías de personas jurídicas: las que operan con normalidad en el mercado, penalmente imputables; las sociedades que desarrollan una cierta actividad en su mayor parte ilegal, utilizadas instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales, también imputables; y aquellas sociedades cuya actividad ilegal supere ampliamente a la legal, siendo esta meramente residual y aparente para los propios propósitos delictivos, entidades en todo caso inimputables.
La conclusión 12 resume las peculiaridades de la responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos. Extensión de la responsabilidad a las fundaciones y entidades con personalidad jurídica a ellos vinculados. Obligación de establecimiento de programas de prevención y en relación con las penas de disolución y suspensión judicial ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el capítulo 3 de la Ley Orgánica 6/2002, modificado por la Ley Orgánica 3/2015. La conclusión 13 asienta que deben considerarse exentas de responsabilidad penal las fundaciones públicas, integradas en el llamado sector público fundacional y sometidas al derecho administrativo. La conclusión 14 registra que el ejercicio de potestades públicas de soberanía o administrativas se aplica solo a las administraciones públicas y no a los entes de naturaleza asociativa privada, como los colegios profesionales o las cámaras de comercio, que tendrán la consideración de personas jurídicas penalmente responsables. La conclusión 15 recuerda que los modelos de organización y gestión ni definen la culpabilidad de la empresa ni constituyen el fundamento de su imputación y que puesto que esos modelos eximen de responsabilidad a la empresa bajo determinadas condiciones, el objeto del proceso penal se extiende a valorar la idoneidad del modelo adoptado por la corporación. En la conclusión 16 y en relación con las conductas de los sujetos, solo la elusión fraudulenta de los modelos de organización resulta inaplicable a los autores del delito que sean personas físicas sometidas a la autoridad de los representantes legales. La conclusión 17 se escribe que los modelos de organización y gestión deberán observar las condiciones y requisitos establecidos en la normativa aplicable, cuyo contenido será interpretado por la Fiscalía atendiendo con las necesarias adaptaciones a la naturaleza y tamaño de la correspondiente persona jurídica, a la normativa sectorial aplicable a las entidades a las que se impone específicamente un determinado modelo de organización y de gestión. En la cláusula 18 se resume lo establecido para las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las cuales podrán demostrar su compromiso ético mediante una razonable adaptación a su propia dimensión de los requisitos formales en coherencia con las menores exigencias que estas sociedades tienen también desde el punto de vista contable, mercantil y fiscal. La conclusión 19 se establecen las siguientes pautas de carácter general para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión que deberá seguir la Fiscalía. Por ejemplo, la interpretación de la regulación de los modelos de organización y gestión de manera que el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica no quede vacío de contenido y sea imposible su apreciación en la práctica. También que el objeto de los modelos de organización y gestión sea evitar la sanción penal de la empresa y promover una verdadera cultura ética corporativa que realmente disuada de conductas criminales a los sujetos. Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedida por empresas o asociaciones evaluadoras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones en modo alguno acreditarán su eficacia ni sustituirán la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial. Otra consideración es que cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. También que la responsabilidad corporativa debe ser más exigente en los supuestos en los que la conducta criminal redunda principalmente en beneficio de la sociedad que en aquellos otros en que dicho beneficio resulta secundario o meramente tangencial al directa y personalmente perseguido por el delincuente. Asimismo, la Fiscalía concederá especial valor al descubrimiento de los delitos por la propia corporación, al modelo de prevención. Este puede quedar
seriamente en entredicho a tenor de la gravedad de la conducta delictiva y su extensión en la corporación, al alto número de empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para eludir el modelo o la frecuencia y duración de la actividad criminal. La Fiscalía atenderá al comportamiento de la corporación en el pasado, valorando positivamente la firmeza de la respuesta en situaciones precedentes y negativamente la existencia de anteriores procedimientos penales o en trámite, aunque se refieran a conductas delictivas diferentes de la investigada o previas sanciones en vía administrativa. Las medidas adoptadas por la persona jurídica tras la comisión del delito pueden acreditar el compromiso de sus dirigentes con el programa de cumplimiento. Finalmente, en la condición 20 se apunta que la cláusula de exención de la responsabilidad de la persona jurídica constituye una causa de exclusión de la punibilidad a modo de excusa absolutoria, cuya carga probatoria incumbe obviamente a la persona jurídica.